¿Quién fue Katherine Johnson? Fue una física, científica espacial y matemática estadounidense que contribuyó a la aeronáutica de Estados Unidos y sus programas espaciales. Nació el 26 de agosto de 1918 en White Sulphur Springs, Virginia Occidental, con el nombre de Creola Katherine Coleman. Su madre era maestra y su padre leñador, granjero y empleado de mantenimiento, y trabajaba en el hotel de Greenberg. Desde muy temprana edad demostró talento para las matemáticas. Se graduó en la escuela secundaria a los 14 años y a los 15 ingresó a la Universidad Estatal de Virginia Occidental por ser una universidad históricamente negra. En 1939 se casó por primera vez, lo que la llevó a dejar la docencia para matricularse en un programa de posgrado en matemáticas, que abandonaría posteriormente al quedarse embarazada. Más tarde, decidió continuar su carrera en el mundo de las matemáticas, a pesar de ser un campo de difícil acceso para los afroamericanos y también para las mujeres. Retomó la enseñanza hasta que en 1952 un familiar mencionó que el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, NACA, después convertido en NASA, estaba contratando a mujeres blancas y afroamericanas para trabajar en el Departamento de Guía y Navegación en el Centro de Investigación de Lincoln, Virginia. De este modo, Johnson trabajaría entre 1953 y 1958 como calculadora humana, realizando cálculos y leyendo datos de las cajas negras de los aviones. Supervisada por la matemática Dorothy Vaughan, la separación racial y de género seguía vigente por aquel entonces, por lo que las mujeres afroamericanas del grupo de computación trabajaban, comían y tenían los servicios separados. Además, su oficina estaba etiquetada como Colored Computers. En 1958, la agencia se convirtió en NASA y se empezaron a utilizar computadoras digitales. A partir de ese momento y hasta su jubilación en 1986, Katherine trabajó como tecnóloga espacial en el área de controles de naves espaciales. Formó parte del equipo que calculó la trayectoria del vuelo espacial de 1961 de Alan Shepard en la cápsula Freedom 7, el primer hombre estadounidense que llegó al espacio. Un año después, fue convocada para verificar datos de la computadora que calculaba el vuelo orbital de John Glenn alrededor de la Tierra. Fue el propio Glenn el que pidió que Johnson verificara los datos a mano, ya que no se fiaba de las computadoras digitales. En sus últimos años trabajando, siguió calculando trayectoria de vuelo como la del Apolo 11, primera misión tripulada de la historia capaz de lograr que un ser humano llegara a la Luna en 1969. También participó en la misión del Apolo 13, para la que desarrolló un sistema de observación de una estrella, que permitía a los astronautas determinar su ubicación y que ayudó a la tripulación a regresar a la Tierra. Finalmente, formó parte del programa del transbordador espacial, el satélite de recursos de la Tierra, y participó en los planes para una misión de exploración a Marte. Los avances en los ámbitos de la ciencia espacial y la computación han convertido a Katherine Johnson en un referente para la sociedad. Según la propia matemática, su aportación más destacada en la exploración espacial fueron los cálculos que ayudaron a sincronizar el módulo lunar del proyecto Apolo con el módulo de comando y servicio en órbita lunar. Sus cuentas ayudaron a que el aterrizaje en la Luna fuera un éxito. Asimismo, su integración en un trabajo compuesto en su gran mayoría por hombres permitió abrir y allanar el camino para las mujeres en campos relacionados con la aeronáutica. A lo largo de su vida recibió muchos galardones de diversas entidades. Entre 1967 y 1986, la NASA reconoció sus trabajos con 6 premios y nombró 2 instalaciones en su nombre. En 2015, a los 97 años, el presidente Barack Obama le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos. El trabajo de las mujeres afroamericanas trabajadoras de la NASA fue llevado a la pantalla grande en 2016 con la película Figuras Ocultas, donde Taraji Henson encarnó el papel de Katherine.
Por sus aportaciones a la exploración espacial se le ha concedido a Katherine Johnson, que falleció en febrero de 2020 a los 101 años, la medalla Hubbard de la Sociedad National Geographic de ese mismo año, por sus logros en la investigación, el descubrimiento y la exploración. Aunque no exploró el espacio físicamente, sin ella no hubiera existido exploración.